Muy buenos días, mis amados, mis amadas en la fe. ¿Cómo hemos amanecido, mis apreciados oyentes? Bendito sea nuestro Dios y Padre Jesucristo, que nos da el regalo de la vida, tiempo de oportunidad para ti y también para mí. Muchas gracias a Lecturas de Esperanza para esta mañana. Seguimos leyendo en el capítulo 23 del libro de Salmos, el Salmo del Pastor, como siempre muchos le han señalado. Para este día vamos a leer en el versículo 4. Las Sagradas Escrituras expresan de la siguiente manera la palabra de Dios. Aunque ande en valles de sombra de la muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Él ha prometido estar contigo. Decía también el rey David, el pastor de ovejas: tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Quiero reparar entonces en estas dos palabras, vara y cayado. ¿Has escuchado tú que los pastores allá en Palestina siempre tenían su vara y también su cayado, una forma curva? ¿Por qué? Porque sucede que las ovejas son frágiles y blanco fácil para los depredadores carnívoros como lobos, coyotes, osos y otros. Son muy vulnerables porque no tienen forma de protegerse a sí mismas, más que juntarse en un grupo grande. Ellas necesitan entonces ayuda externa para sobrevivir. También tienen otros enemigos, como los mismos seres humanos, los que se dedican a robarlas, a asaltarlas. Además, están las condiciones externas, el clima, los accidentes geográficos, los caminos agrietados, los desfiladeros. Por eso, el pastor, el bueno, debe de estar alerta para proteger a sus ovejas. Los pastores contaban entonces con dos elementos esenciales para preservar la vida de sus ovejas: la vara y el cayado. Así que cuando David escribe el Salmo 23, probablemente estaba recordando el tiempo cuando él usaba dicha vara. Allí en Primera de Samuel, capítulo 17, David le cuenta al rey Saúl cómo él mataba a los leones y a los osos para proteger las ovejas. Allí en tu comunidad cristiana hay un pastor, un anciano, un obispo, ¿verdad? Entonces, el pastor siempre ha sido llamado también para poder dar protección, cuidado, instrucción, guía a las ovejas. Así que no nos sintamos incómodos también cuando a la luz de las Sagradas Escrituras también nosotros se nos dé amonestación, exhortación. Y también sucede que cuando ya estamos hablando de vara, nosotros ya vamos relacionando, la verdad, con agresión, podría decirse. Pero acá la vara no vamos a confundir, porque también los cristianos somos señalados como personas que permitimos la violencia física y extrema a las personas. Mucho cuidado con eso también, ¿verdad? Así que la vara era un garrote, digamos, duro, que medía entre 60 centímetros a 1 metro. Ese palo o vara era un arma de defensa que tenía el pastor. Con ella se podía mantener a raya a los animales peligrosos. Era para eso. Y aún a los salteadores. Era además un instrumento de dirección para mostrar el camino que las ovejitas debían de seguir. Vamos entendiendo entonces. Esta vara no era sinónimo de dar golpes físicos hasta matar y sangrar. Aunque igual, en algún momento, los pastores, para defender a las ovejas, tenían que usarla para los depredadores, ¿sí? Pero
mantenía entonces a raya. Se usaba entonces ¿para quién? Para los depredadores. ¿Te fijas? No era para las ovejitas. Era además un instrumento de dirección para mostrar el camino que debían seguir. De seguro, en algún momento el pastor usaba esa vara para darle un toquecito, ¿verdad? En el trasero a las ovejitas, si se necesitaba, porque había que darle dirección también. Hacía las veces de barrera, esa vara. Barrera para poder saltar hacia otro extremo, para poderle ayudar a ovejitas que no podían pasar ese abismo que había, lo usaban como una barrera. También para disciplinar. El pastor a veces se veía obligado entonces a usarla para corregir a sus ovejas. Pero aquí hay que detenernos porque la disciplina a veces a nosotros nos parece bien extraña, ¿verdad? Pero sinceramente, desde que nacemos, nosotros necesitamos ir siendo corregidos. Decía un dicho allá, recuerda mi profesora, árbol que crece torcido, nunca su rama endereza. ¿Qué se hace entonces cuando un arbolito está creciendo por la manera como quiere irse? Pues se le ponen tutores, ¿verdad? A los lados, se amarra para que vaya creciendo derechito. Entonces, tenemos que considerar entonces que como hijos y como hijas de Dios, también necesitamos corrección, ¿verdad? Si la palabra de Dios no nos señalara el conjunto de principios morales que debemos de seguir para estar dentro de los límites que Dios dice, ¿cómo supiéramos si estamos agradando o desagradando a Dios? ¿Verdad? Es importantísimo. Así que a veces el pastor se veía obligado a usarla cuando veía que era un peligro eminente que había ya para la oveja y no hacía caso de otra manera. Aunque parezca cruel, la acción disciplinaria del pastor era necesaria. ¿Qué opinan ustedes, apreciados, jovencitos? A nosotros cuando nos van a disciplinar no nos gusta mucho. Yo me acuerdo cuando mi papá corría enérgicamente que me iba a disciplinar porque había hecho algo que estaba incorrecto y no había otra manera. Oiga, me agarraba y me agarraba de la oreja. Yo realmente en el momentito aprendí a tenerle miedo a mi papá, pero después entendí de que él lo hacía para bien mío y dije, bueno, pero si esto es fácil. Yo hago lo que mi papá dice porque él es el que sabe. Y nosotros lo mismo, ¿verdad? Hagamos lo que Dios dice con su poder, porque Él es el que sabe. Nosotros no sabemos nada. Cuando nosotros nos ponemos a argumentar, a veces como jovencitos queremos argumentar con nuestra madre o nuestro padre, nuestros tutores, nuestros abuelitos, que creemos porque hemos leído un poquito, o tal vez ellos no tienen un conocimiento profundo en ciertas áreas. Los discriminamos y no los respetamos y queremos hacer lo que nosotros querramos. Estamos equivocados. Como hijos y como hijas de Dios, jovencitos, niños, nosotros tenemos que respetar. Delante de las canas te inclinarás, dice la palabra de Dios. Hay que mostrar respeto por las personas y más que todo, respeto por el Eterno, ¿verdad? Por sus mandatos. Ahora pasemos al cayado. También tenía este segundo elemento que era fundamental para los pastores, el cayado. Este tenía un uso diferente. Medía entre 2.5 metros de largo y remataba en una curvatura. Muchos de los senderos de Palestina se hallaban a lo largo de los lados escarpados por las montañas y las ovejas podían resbalar y caer. Las ovejas podían quedar así suspendidas a veces en algún lugar más bajo. Entonces venía el pastor y con el cayado extendía la vara, ¿verdad? Larga, y con la curvatura que tenía las alaba. Entonces el pastor podía alcanzarlas con la parte curvada del cayado, levantarlas y volverlas a colocar en el sendero. ¿Cuántas veces nosotros, hermanos, hemos caído y estamos lejos de la presencia del Señor? Y aún el Señor así nos alcanza con su cayado, nos jala, nos levanta y nos vuelve a colocar en el sendero que debemos de ir. Bendito sea el Señor. De modo que la oveja instintivamente sentía el aliento al ver a su pastor con la vara y con el cayado. ¿Y nosotros? ¿Cómo nos sentimos? Nos encanta el amor
Y fíjate, es interesante, pero la disciplina es parte del amor de Dios. Si ves un padre que ama, disciplina a su hijo. Hay diferentes maneras de disciplinar, ¿verdad? Leemos allí en las Sagradas Escrituras: yo reprendo y castigo a todos los que aman. Los que amo, dice Jesucristo. Y nos da un consejo: sé pues celoso y arrepiéntete. Apocalipsis 3:19. Dios nos está llamando a nosotros al arrepentimiento. Dirás tú, pero si yo no hago nada malo, yo no ando robando, yo no ando hablando de la gente, yo paso en mi casa, de mi trabajo a mi casa, ¿qué? Yo no hago nada malo. Tengamos cuidado en eso. Eso es como que estemos diciendo: yo no necesito de un Salvador, yo soy suficiente. Y eso es orgullo, eso es soberbia. En el nombre del Señor Jesucristo, arrepiéntete también de ello. El que detiene el castigo, dice el sabio rey Salomón en Proverbios 13:24, a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo va corrigiendo. La vara es símbolo entonces aquí de disciplina, no de violencia. Entendamos esta situación. Y hay diferentes formas de disciplina, ¿verdad? Cuando ya no queda más, pues ni modo. En algún momento tendremos que... Yo sinceramente, cuando estaba pequeña no hubiera entendido. Si mi papá no me hubiera dado un micinchazo ahí en el trasero, no hubiera entendido. Porque es que cuando nacemos nosotros, yo no sé, pero qué rebeldía con la que venimos ya. Entonces necesitamos definitivamente que nos corrijan, a como dé lugar. Porque si no, después uno va a terminar en la cárcel o en cualquier otro lugar. Entonces Dios no quiere tampoco que nosotros perezcamos. Por eso Él nos muestra sus mandatos. Algunos de nosotros los cristianos nos hemos hallado esta manera de pensar, de guardar 8 mandamientos o 9, y al otro no le hacemos caso. Tengamos cuidado, porque no es la manera como nosotros querramos obedecer al Altísimo, es como Él dice. Y para eso apareció Jesucristo, para vivir humanamente y demostrar que dependiendo del Eterno, del Todopoderoso, podemos nosotros obedecer al Señor. Y obedecemos, fíjate, no para salvarnos, obedecemos porque ya hemos sido salvados. El poder del Espíritu Santo nos va capacitando. ¿Somos perfectos? No somos perfectos. El único perfecto es Jesucristo. Pero tenemos que afianzarnos de la fe de Jesús para poder vivir cada día agradando al Altísimo. Si no, ¿en qué estamos, verdad? No estamos en nada. Ahora, yo no soy quien para estar diciendo: este hermano está dentro, este hermano está en lo correcto, este está en lo incorrecto. En algún momento, las comunidades cristianas también tienen su sistema, ¿verdad?, de normas morales. Y de hecho, ¿verdad?, ahí encontramos que disciplina es el conjunto de disposiciones morales y canónicas que una iglesia tiene. Doctrina, instrucciones especiales, morales, ¿verdad? O sea, nadie va a venir y te va a dar latigazos. No, 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 no. Son morales, ¿verdad? Pero el que ama la instrucción, ama la sabiduría. Mas el que aborrece la reprensión es ignorante, dice Proverbios 12:1. Algunos dicen: prefiero ser corregida, a sufrir por no serlo. Entonces, hay que aceptar lo que de verdad nos va a ayudar como personas, ¿verdad? Ninguna disciplina al presente, dice el apóstol Pablo, escribiendo allí a los Hebreos en el capítulo 12, versículo 11, ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da su fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Porque el mandamiento, dice Proverbios 6:23, es lámpara, y la enseñanza es luz, y camino de vida, la reprensión que te instruye. Aceptemos entonces también a nuestro buen pastor con su vara y también con su callado. De la misma manera, Dios es nuestro buen pastor. Nos protege, nos guía, está listo para rescatarnos a nosotros, pero también nos disciplina cuando lo necesitamos. En la vida cristiana precisamos de ambas cosas, de dirección y también de disciplina, amor y disciplina. Que Dios te bendiga abundantemente en este día. Abramos nuestro corazón a nuestro buen pastor, que Él sea de verdad tu buen pastor en tu vida personal, para que Él pueda
aunque tú estés pasando por un valle de muerte, Él pueda consolarte, reanimarte, restaurarte, enseñarte, disciplinarte, guiarte con amor como solo Él lo sabe hacer. Que Dios nos bendiga abundantemente. Si Él lo permite, nos encontramos aquí próximamente. Amén.